Luciano Intile, de IR Arquitectura. Bueno, yo soy Fran de Arquitectura Rioplatense y es como una visita especial esta porque volvemos como a Cava, digamos, después de un montón de tiempo, a visitar obras. Más o menos 7 años hace que no visitamos, como que nos concentramos allá en La Plata, en el Gran La Plata, y bueno, estuvo buenísimo. Que tienen un montón de cosas para ver. Sí. De la obra, así brevemente, como que nos interesó un montón esto de de darle una nueva vida a una casa que no sé si estaba habitada o no en su momento, cuando eso ya lo contará, o no. Pero bueno, eso, de qué manera la arquitectura de las ciudades y de los pueblos se puede reconfigurar a la vida de hoy, contemporánea, digamos, de los usos y de los materiales. Y bueno, eso nos interesó un montón. Y cómo eso un poco lo veíamos hoy. Llegamos acá, nos dimos cuenta que estaba ahí, pero como que es como una nube más del paisaje, como que hicimos bien las cosas. Sí, exacto. Sí, como que pasa desapercibida y como que lo que primero ves es como la casa, ¿no? que estaba. Así que bueno, nada. Que en realidad es fake, pues la construimos toda de cero. Muy bien quedó. Quedó igual, sí. El efecto retro te salió. Así que bueno, nada, eso. Agradecer a Lucho por la predisposición y a ustedes que vinieron hasta acá. Ya llegando a fin de año, bueno, con este clima y todo, también es como una experiencia juntarnos y seguir vivenciando y conversando en obras de arquitectura de nuestros lugares y contemporáneas y con la persona que la pensó y que, bueno, hoy en día el estudio de IR Arquitectura habita una de las unidades, así que esta es la particularidad que vamos a estar en el estudio. Es decir. Bueno, arranca Sí. Lucho. ¿Qué tanto conocen de los barrios de Capital? Los que no son de acá. De Capital, no de Gran Buenos Aires. ¿Cómo funcionan los barrios de Capital? Nada de Se nada. dividen en comunas. Bueno, sí, las comunas se agrupan barrios, pero eso es medio una narrativa más macrista, más contemporánea. No funciona tan así, en la realidad no funciona tan así. Pero bueno, Saavedra, este barrio, tiene varias particularidades. No sé si algunos estuvieron caminando por el parque, lo habrán vivenciado un poco. Saavedra es medio el hermano menor de Núñez, que es el barrio donde está Padu, Cancha de River y etc., ¿no? A su vez Núñez es un poco el primo de Vicente López, que es lo que pasa del otro lado de General Paz. Y atrás de Vicente López está Florida, que es el gemelo de Saavedra del lado de provincia, más o menos. Esta familiaridad entre barrios hace que funcionen muy parecidos. Son barrios que tienen muchas similitudes y algunas diferencias muy notorias, ¿no? Vicente López nació como pueblo, parecido a San Isidro, o a lo que era Belgrano antes de que se sumara a la capital, a la ciudad de Buenos Aires. Entonces tiene una historia mucho más larga, otra identidad, familias que ya van 5 o 6 generaciones viviendo en Vicente López. Núñez, del lado de la capital, es un barrio muy nuevo para lo que es la ciudad de Buenos Aires en general. Es un poco el rebote de Belgrano, cuando se saturó Belgrano, empezó a crecer Núñez. Pero tienen esta particularidad de estar ambos muy cerca del río y de tener muchos clubes importantes para la ciudad en general, ¿no? Entonces, son barrios que tienen mucha relación, por un lado, con el espacio público y por otro lado, con la vida de los clubes, ¿no? Familias de gente deportista en general. Saavedra y Florida son un poco los barrios, los hermanos pobres de aquellos, ¿no? Los hijos pobres de aquellos. Entonces, lo que pasa en la mayoría de los casos es que muchos de los hijos de familias de Florida, de Vicente López o de Núñez, se fueron nos vinimos a vivir a lo que está un poquito más atrás, que es, en nuestro caso, Saavedra, en el caso de ellos, Florida. Y son ambos barrios que, por cuestiones de... Bueno, tenemos autos que hacen ruido. Por cuestiones de dinámicas de mercado inmobiliario y algunas cosas que se fueron dando, tanto Florida como Saavedra
en los 80s y 90 envejecieron muchísimo. En el caso de Saavedra en particular tuvo mucho que ver con el crecimiento del barrio Mitre, que en algún momento era mucho más grande y mucho más peligroso, donde vivía casi toda la barra de Platense, no lo podemos decir en voz alta. Mucho narco, se volvió un barrio relativamente peligroso, entonces toda la gente más joven del barrio en aquella época se fue yendo y quedaron los adultos mayores, ¿no? Cuando se da el primer boom inmobiliario de lo que todos conocemos como R2D1, ¿no? Como estos edificios de planta baja más 4, 2005 por ahí, post-crisis, cuando la gente empieza a sacar la plata debajo de los colchones, Saavedra empieza a ser un barrio medio estratégico para ese desarrollo. Primero lo fue Núñez. La mayoría, si empiezan a buscar R2D1 de la primera camada, se van a encontrar con que la gran mayoría están en Núñez. Los primeros damos falla, ni siquiera, si vamos más atrás, estudios un poco más grandes, están casi todos en Núñez. Núñez se satura, siendo un barrio familiar, recibe esta oleada y medio se enrarece el barrio. Entonces todo eso empieza a pasar a Saavedra, que tiene esta particularidad. De repente vivía mucha gente mayor que empieza a fallecer, las familias heredan las propiedades y las empiezan a vender y no tienen otro destino que no sea el mercado inmobiliario, ¿no? Entonces todo eso se combina y de repente Saavedra empieza a recibir una cantidad de gente nueva que no existía acá. Entonces lo que hoy se ve en este barrio es muy reciente. Claro. Es muy reciente y es un fenómeno, es un fenómeno completamente distinto a lo que pasó en otros barrios de capital como Palermo y todo su halo de incidencia, que es básicamente el 80% de la capital. O sea, el 80% de la capital es Palermo. Saavedra quedó fuera de esa dinámica por características, por ritmo, porque tiene una identidad ya muy marcada, porque es un barrio muchísimo más tranquilo que la mayoría de los barrios de dentro de la capital, y tiene esta otra componente de estar muy cerca de General Paz, muy cerca del río, ¿no? Entonces la vida en este barrio, estando en capital, es muy tranquila, pero a su vez está muy conectada con el resto de la ciudad. Entonces, eso hace que los que vivamos acá seamos fanáticos absolutos del barrio. O sea, lo consideramos una república independentista y ya sabemos quién va a ser nuestro presidente. ¿Y quién más es? Mauricio Corbalán, arquitecto, no sé si lo conocen. M7 Red. A77, ¿conocen A7? Bueno, Sí. originalmente se llamaba M777 y eran 4 socios. Se separaron y quedaron Gus y Lucas con A77 y Mauricio Corbalán y Pío Torroja con M7 Red. Mauricio vive acá, en Resideoro, es el futuro presidente de nuestra república. Es el tipo más inteligente que van a conocer en su vida. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En esta dinámica, a nosotros, por ejemplo, desde nuestra práctica, nos pasa que de repente se volvió casi como una investigación paralela al estudio, la operatividad del barrio. Nosotros, todos los que trabajamos en el estudio, salvo Fran, que próximamente se viene a vivir acá, se los robamos, perdón. No. Fran vive en La Plata todavía. Sí, yo lo vi el martes en una charla. Claro. Bueno, se va a venir a vivir, no a Capital, a Saavedra. La mayoría de nosotros vivimos y trabajamos acá, nuestros amigos viven y trabajan por acá. O estamos acá o estamos a 10.000 kilómetros de distancia mínimo, no estamos en otros lugares. Lo que pasa con esta propiedad en particular es que en más o menos 2018-2019 nos convoca un cliente para decirnos que quiere hacer un edificio, o sea, quiere hacer un emprendimiento inmobiliario como el que estaban haciendo muchos, ¿no? Él tenía una plata ahorrada y consideraba que le alcanzaba para hacer un edificio, pero no sabía cómo encarar. Entonces nos pide directamente que busquemos una propiedad para hacer esto. Y nosotros, a través de inmobiliarios conocidos, llegamos a esto, nos lo ofrece el tipo diciendo, mirá, son 2 PHs destruidos, abandonados hace mucho tiempo, no se usan, no tienen nada que dar. O sea, es algo para demoler y construir un edificio nuevo. Y nosotros vinimos a verlo en ese plan porque el costo daba bien, ¿no? Como la ecuación daba. Sin embargo, nos pareció cuando lo vimos por primera vez que más allá de lo destrozado que estuviera, tenía como algunas características que podíamos llegar a capitalizar y a pensar en que el modelo de inversión
podía no necesariamente ser el círculo tradicional, ¿no? Que es esto, tipo, demoler lo que hay, construir algo nuevo y tal. Este encima está así hace 5 años. Entonces, ¿qué pasa? A la hora de empezar a pensar esto, ¿no? Como cómo se puede evitar ese circuito tradicional, en realidad nos vimos como muy rápidamente frente a una situación que es bastante particular, que es cómo generar los argumentos para evitar hacer lo que el mercado inmobiliario te demanda, ¿no? O sea, en este barrio casi nada se conserva. Todo se demuele y se construye algo nuevo porque es más fácil, la ecuación en general da mejor. Entonces, a partir de ahí, lo que hicimos fue empezar a estudiar diferentes tipos de estrategia de lo que nosotros entendemos como una especie de resistencia al mercado, ¿no? Lo primero, en este caso, fue interpretar cuáles eran las características que podía ofrecernos lo que ya existía. Entonces, lo que van a ver son dos viviendas. Una la usamos nosotros como estudio muy entre comillas, ya les voy a contar eso. Y la otra se usa como vivienda. Lo que entendimos muy rápidamente era que lo mejor que nos podía ofrecer lo que ya existía tenía más que ver con sus características constructivas que con su espacialidad, ¿no? Como hay algo en esos muros y su inercia térmica que tiene un valor que es muy difícil de reproducir con técnicas constructivas contemporáneas y económicas. Entonces lo que decidimos fue que todas las áreas íntimas de ambas viviendas iban a quedar ahí abajo y lo íbamos a modificar lo menos posible. Entonces, en cada una hay 2 dormitorios, un baño principal, le sacamos las cocinas originales. Perdón, ¿cuántas unidades son? 2, ¿no? 2. Y lo que le incorporamos encima son todas las áreas públicas de ambas viviendas, ¿no? Son como capuchones que lo que pretenden es maximizar el volumen construible para agotar la carpa construible y de alguna manera bloquear una futura incidencia de mercado y revalorizar lo que ya existía en esta simbiosis de la pieza nueva que aparece. Entonces arriba básicamente están los estares, en el que vamos a ver ahora hay un entrepiso que nosotros usamos como espacio de trabajo, el otro tiene un estar más pequeño, una terraza arriba con una pelopincho y tal, y 2 terracitas que permiten como mediar un poco mejor la relación con el entorno. Nosotros tenemos ese árbol que es un palto, que nos provee de paltas permanentemente, se nos mete en el estudio. Es una bendición y un problema al mismo tiempo, pero lo amamos. Y la otra terraza es aquella de esta allá. Piensen que en planta es todo muy pequeño, bueno, lo están viendo en los dibujos, es todo muy chiquitito, entonces la mayor dificultad en realidad de esta operación tiene que ver con cómo conectar las plantas bajas con las plantas altas. Entonces ahí es donde aparece tal vez el dispositivo más novedoso de esta obra, que es que hay 2 escaleras que están cruzadas, con lo cual las plantas bajas están cruzadas respecto de sus plantas altas, ¿no? O sea, esta esquina es la planta baja de aquel estar y aquella es la planta baja de este estar. Eso nos permite maximizar el espacio que necesitan las escaleras. En realidad son 3 tramos de escaleras, 2 cruzadas y en el caso nuestro una más que se superpone a la primera para subir al entrepiso. Evitas el paso para volver. Claro, no tenés retome, ninguna escalera tiene retome. Ganás esos metros cuadrados. Claro. Perfecto. Ni siquiera es una cuestión de metros cuadrados, es que no entraba otra cosa. De hecho, no era buscar reducción de cuadrados. bueno, claro, de hecho la obra estuvo parada un tiempo porque tuvimos una inspección municipal en la que se dieron cuenta que les habíamos mentido con una de las escaleras. Claro. Un poquito más angosta, era un poquito más angosta. Y bueno, pasó. Nosotros somos un estudio de arquitectura que en realidad hace mucho tiempo, hace casi 15 años, trabajamos como en modalidades medio extrañas, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar casi 100% virtual en 2010, más o menos. En ese momento yo vivía en China y la mayoría de estudios estaba acá y algunos otros que trabajaban con nosotros estaban inclusive en otros continentes, ¿no? Entonces nos acostumbramos a trabajar de esa manera hace mucho tiempo, viajamos mucho, mi socio es italiano y 1/3 del año está en Italia. Entonces
nuestro estudio, si bien existe y es físico, está ahí, para nosotros no funciona como un espacio de trabajo al que venimos todos los días a sentarnos a dibujar en nuestras compus. Funciona más como un lugar de reuniones, un lugar de encuentros que muchas veces tiene más que ver con lo social y con nuestras vidas sociales y amistosas y toda la cantidad de fiestas que hacemos todo el tiempo. Es el quincho. Pues algo parecido, es todo al mismo tiempo. O sea, pasan un montón de cosas acá. A veces trabajamos, pero entonces lo que van a ver es que está armado más como un living, como una casa, donde uno se puede sentar a trabajar cómodo, pero no está pensado para, o sea, no está armado para esa actividad cotidiana. Sí, Si quieren, digamos, otra manera de pensar un estudio. Digamos, no está armado como un estudio no está armado como un estudio, Claro, claro. es una claro. cosa más flexible. Pero bueno. ¿No? O sea, nos encontramos acá para coordinar agendas de todos los que trabajamos en el estudio, nos encontramos con clientes, con proveedores, tal. No venimos en ningún horario específico y ningún día determinado a trabajar. No sé si lo dijiste, pero digo, ¿cómo pasaste de convencer a ese cliente que querías el edificio a esta propuesta? Bueno, lo fuimos convenciendo un poco contándole. ¿Terminó comprando esto, digamos, como idea o...? Sí, Le salió más barato también. le salió mucho más barato. En un momento ellos tienen 2 hijos que son mellizos y en ese momento tenían 10 años, ponele, y medio lo empezaron a ver como una inversión a futuro. ¿Viste? Como, bueno, estas van a ser las casas casa de los nuestros mellizos. hijos. Mellizas. Claro. Y les dio, encima tuvieron la suerte de que en uno de los vaivenes económicos de nuestro querido país, tuvieron una ola que les jugó muy a favor, entonces la obra terminó saliendo muy barata en dólares, la propiedad la compraron muy barata en dólares y el valor de venta se multiplicó por 4 casi. Entonces esa ecuación es imposible de conseguir en un edificio, porque no hay chance. Tuvieron mucha suerte igual, pero inclusive si no hubieran tenido esa suerte posiblemente se hubiera duplicado el valor de venta. La devaluación de Macri, ¿no? No, les agarró el primer momento de crisis del mercado de Alberto. Después fue. Claro. O sea, esta obra la terminamos en 2022. Y nosotros, como estudio... ¿Cómo? ¿Se diseñó antes de la pandemia o...? Se diseñó ahí, empezamos la obra, después tuvimos el quilombo municipal, estuvo parada, poner 6 meses y cuando reiniciamos la obra, el toque nos agarró la pandemia. Claro. Tardamos un huevo en construir esto, aunque parece simple. Bueno, en relación a todo esto, empiezan a jugar también las estrategias en cuanto a lo constructivo, ¿no? Como todo lo que está de esa línea para abajo tiene un criterio más de restauro de algo que en realidad no tiene un valor patrimonial real, sino que tiene un valor tal vez más técnico, más simbólico, lo que fuere. Entonces las intervenciones siempre de ahí para abajo tenían más que ver con recuperar las características de lo que existía que con modificarlo. Y de ahí para arriba funciona todo distinto. Hay un calce, una viga de hormigón que da toda la vuelta, que funciona medio como apoyo de una estructura que es todo steel frame. O sea, todo eso es liviano. Entonces, para poder apoyar esa viga de hormigón, en realidad hay un calce de refuerzos estructurales que están metidos dentro de los muros de planta baja. De ahí para arriba es todo mucho más simple, ¿no? ¿Base también tuviste que hacer? No, o sea, El muro portante soporta todo. sí, con refuerzos de perfiles incrustados. Yo hicimos unos dados de hormigón abajo, no hace falta hacer base. O sea, unos dados para calzar los perfiles. Es lo nuevo. Bien, tuviste que hacer. Fundaciones tuviste. Mínimo, pero metido adentro del muro. Claro, calzado abajo Calzado. del muro. Casi. Sí, está bien. O sea, en realidad está calzado encima de la zapata corrida original de la propiedad, está 70 centímetros para abajo. Claro. ¿Con cuáles en donde te vas? Confianza. ¿Tenía losa? ¿El techo era losa? El techo era losa, tenía una parte que era un techito de chapa que lo demolimos y reconstruimos eso. Hay una parte que es bodilla y el resto, o sea, una bodilla no buena, no de esas que lucís. La dejo, Ilusible. la buena. No era ilusible. Igual la dejamos.
Y después hay el triangulito ese que sale para lograr ese voladizo, es una losa nueva, en realidad, ¿no? Como la viga de hormigón que sale, y o sea, esa viga es invertida, entonces la losa está abajo. Entonces hay una parte adentro de la esquina donde tuvimos que completar esa losa nueva y demoler la original. Pero la intervención siempre fue como medio quirúrgica, como cosita. ¿Sabe de qué año es la planta baja? No sabemos exactamente, calculamos entre el 40 y 50. Por ahí. Debe haber tenido más de una intervención, no creo que esto haya sido así siempre. Por eso digo, no tiene un valor patrimonial en sí, pero tiene condiciones que vale la pena. Dentro de 100 años, quién sabe, ¿no? Esas entradas. No creo. Igual tiene un valor simbólico. Claro. Y técnico. Y técnico. Porque es real que la condición termodinámica de la planta baja para determinados usos es muchísimo mejor que la de la planta alta, ¿no? Como al tener más inercia térmica, ser más oscuro y demás, para los dormitorios es mejor. Ay, pero yo me perdí lo que estaban discutiendo o debatiendo. Y esta cuestión de por qué determinadas arquitecturas se pueden o no se pueden hacer, para quién, Claro. qué haces para que se hagan y qué no podés hacer para que se hagan. Para mí ahí hay un peligro muy grande que, sobre todo acá y en varias de nuestras escuelas, tenemos como muy arraigada la cultura del arquitecto diseñador estrella. Claro. Entonces hay algo como de que la obra de determinados arquitectos es prístina, es una investigación casi como de un artista, y eso se vuelve una rueda cada vez más ensimismada. Me parece que ahí, si vos das vuelta a eso y tratás de trabajar con datos de la realidad y tal, en realidad lo que estás haciendo es como aportar a la construcción disciplinar desde un lugar horizontal. Sí, sí, sí. Y me parece que esa posición, inclusive en términos comerciales, te habilita a caminar territorios mucho más amplios. Sí, ni hablar. Qué sé yo, no es una profesión para gente que quiera ser millonaria. No. Pero tampoco deberíamos estar condenados a ser pobres por No, ser ni lo que hablar. hacemos. Sí, sí, sí. Entonces también hay algo que es como que necesita una planificación, digamos, un país, una ciudad necesita determinada cantidad de profesionales en un área. Y nosotros todavía estamos muy acostumbrados a que la incumbencia del título es demasiado abarcativa, con lo cual al no tener especializaciones estamos como todos metidos en un cuello No, de botella. y después encontrar la multidisciplina, ¿viste? La transdisciplina, o sea, el trabajo transdisciplinar, me parece. Ahí que hay una puerta ahí que está bueno también para investigar un poco. Si eso no te lo fomenta en la escuela, es muy difícil que lo generes. No, sí, sí, ni hablar. Pero la multidisciplina abre. De hecho, estos eventos, qué sé yo, hoy está una amiga que es ingeniera civil. No sé, podría estar un sociólogo. Primos hermanos. Bueno, pero quiero decir, capaz que hay que preguntar si hay otro. Trae un abogado. Acá hay un músico también, vi por ahí hay un músico. No sé, me parece que. También son primos hermanos. Que nos seguimos, somos endogámicos, muy endogámicos. Bueno, en los barrios no tanto. Igual, ¿eh? Bueno, ¿ves? Ahí. Esos son los que quiero No, abogados, y- quiero contadores. Sí, como que tampoco hay muchos mecanismos que rompan esa frontera, ¿no? Como que estos espacios están buenísimos, pero La extensión, seguimos chicos, rebotando la dentro de... extensión. Hay que hacer extensión universitaria. Sí, o atravesar la frontera de la docencia universitaria También. y nada más, porque, Sí, sí. qué sé yo. Salir al Creo- territorio. Sí, o a través de las instituciones, porque no necesariamente, viste, qué sé yo, me sorprendió en algún lado de Brasil como que de repente hay como un bagaje cultural desde como de la secundaria, digamos, que de repente hablan de arquitectura brutalista, eso como que me quedó bastante marcado hace un par de años. Claro, la Viste, cultura- unos flacos que nada que ver y me dice, che, este es un Sí. edificio brutalista. Sabían que no iba a ir a ¿Cómo Bogarde haces, flaco? también, Si ¿no? estudias cualquier cosa, que Sí, no sí, tiene... sí. Sos sociólogo, ¿qué te pasa que de repente... No, en Brasil sabés pasa brutalismo? eso. Sí, en Brasil pasa. Y no, en la secundaria nos instruyen... Bueno, claro, rompiste las fronteras de estrictamente la disciplina. ¿Pero por qué será eso? O sea, ¿cómo llegas a enseñar eso en una secundaria, por ejemplo?
Es que que es tipo no es una museo. cosa... O sea, es algo más cultural, es algo histórico, entonces ahí ya empieza a ser nombrado. Pero ¿por qué conoces medianamente la cultura musical de tu país? ¿Conoces medianamente la cultura filmográfica de tu país? ¿Conoces medianamente la cultura literaria de tu país? Y no conoces la cultura arquitectónica. Claro, o sea, es como que la arquitectura en ese sentido no es reconocida tanto como arte en Argentina, entonces. Porque la música, la literatura, es como que eso va desde el lado del arte y... Está bien, pero eso de por dónde viene. O sea, ¿por dónde viene eso? Sí, alguien que fomenta o no. ¿El problema o no. es el sistema educativo o el problema es lo que la disciplina hace de la disciplina para insertarse Sí, en no, esos o sea, debe ser un conjunto de las dos cosas. Es un conjunto de claramente, cosas. Un estado presente también, me parece que ahí. Es más constructivo pensar en lo que no estamos haciendo nosotros que pensar en lo que no están haciendo los otros. Obvio. No, sí, ni hablar. Sí, Pero tal cual. articular me parece el Estado, el municipio, la universidad, lo que pasa en el colegio. Pero ahí lo terminás poniendo en una cancha que es inabordable. O sea, si tenés que armar todo de cero de vuelta. En La Plata no, No, sé si pero- es inabordable. No, por ahí Es no una ciudad más necesariamente- chiquita, ojo. Suerte. Vos, O sea- vos estás con Saavedra, nosotros estamos con La Plata. O sea, siempre hay heroísmos unilaterales, digamos, que hacen que se rompan esas fronteras. Pero después, Claro. qué sé yo, capaz que en la articulación de una o dos instituciones, una institución que le diga a la otra institución, por ejemplo el Ministerio de Educación, che, escúchame, esto podría generar cierta identidad, esto podría, digamos, establecer una rueda un poco más amplia que... Y bueno, a ver si lo charlamos en la secundaria. Eso no lo puedo hacer yo como individuo independiente, pero Claro. sí como te lo institución, vuelvo digamos, a dar vuelta. Si vos haces el esfuerzo por hacer que la arquitectura que haces, lo que te toca hacer, tenga el valor suficiente para que logre ese alcance, en Sí. lugar de pedirlo, de reclamarlo, sí. lo haces desde tu acción. En tu No, microacción. claro que sí, claro que Sí, sí, ni Es que hablar. para mí tenemos que poner la mirada ahí, porque si Claro. no estamos siempre esperando que nos reivindiquen. Es como, No, bueno, no. O exigir y pedir a partir de... No, creo que la Empezar a microacción hacer es fundamental. Pero después, ¿qué se hace después de la microacción? A Claro, eso es lo que va. Vos concentrate en tus acciones y la sumatoria Sí. va a ser algo. Piensen esto, hay algo que pasa en la arquitectura argentina en general en los últimos 25 años que es inédito y no existe en otras partes del mundo, y te lo digo por haberlo discutido en bienales de arquitectura en diferentes países. No existe antecedente de una generación tan completa y tan horizontal y de tanta producción arquitectónica como la que tenemos nosotros en los últimos 20 años. En ninguna parte del mundo, ¿no? O sea, se estudian otros. Estamos como en el momento indicado, decís. Es un momento en el que tenemos una característica, por lo menos, que para mí es muy valiosa, que es que esa horizontalidad hace que todo sea un poco más anónimo y que levante el estándar de la media de lo que se construye. Bueno, eso, aunque parece tener poco valor, tiene muchísimo valor. Cuesta descubrirlo, pero tiene muchísimo valor. Bueno, llegamos a ese punto, ¿no? Y ese punto hizo que por primera vez en muchísimo tiempo de repente tengamos un estudio de arquitectura, al menos un estudio de arquitectura que se codea con los que están discutiendo las cosas en serio en este momento, ¿no? Bueno, hay uno. Por lo menos tenemos a ese. Eso no pasaba desde los 70. No existía una Damos Fayenne desde la década del 70. Sí. Si lo pensás en metros cuadrados, si sumás toda la producción de todos los estudios de entre 30 y 50 en los últimos 20 años en toda la Argentina, tenés muchísima más cantidad de metros cuadrados construidos de calidad de lo que tiene España. Había que hacer un mapeo. Es que se hacen eso. Hay una tesis de máster de Manu González Belia que explica cómo se van trazando los lazos. ¿De quién es la tesis? Es un cordobés, tiene un estudio llamado Tectum. Tectum. Ah, Esa tesis te cuenta la genealogía, cómo funcionan los vínculos, cómo se vienen armando las escuelas. Habla muchísimo del fenómeno de Uflo, Comahue en Neuquén. O sea, de repente hay arquitectura de muy buena calidad en el peor lugar del mundo. sí. En el lugar de los petrodólares, hablando de lo que discutíamos antes, en el lugar donde son todos petrodólares y todos tipos que te ponen torta de guita negra sobre la mesa, ahí se está haciendo la mejor arquitectura del país hoy. No es menor.
Bueno, entonces si lo ves desde ese lugar, lo que nos corresponde a cada uno de nosotros es lo que te toca, hacelo valer. No pidas que te lo reconozcan, vos hacelo valer. Eso porque, pero eso porque desde el punto de vista de una persona que hace una obra, desde el punto de vista como de la profesión independiente. Lo que te toca hacerlo valer porque vos haces una obra y bueno. A mí me tocó, por ejemplo, en plena pandemia, me tocó una experiencia muy particular que fue coordinar 2 proyectos para la Oficina de Arquitectura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, muy controversiales. Uno era un centro de detención de la dictadura, un espacio de memoria para el centro de detención de la dictadura, y la otra era la plaza memorial del atentado a la AMIA. Difíciles. Ya de por sí, contextos muy difíciles, pero aparte, operar desde un lugar en el que tu nombre no tiene ningún valor. Claro. Vos no sos nadie, o sea, estás a disposición de la ciudad, Al servicio, completamente. al servicio de memorias activas que tienen una carga emocional muy pesada, al servicio de toda una ciudad, al servicio de pensar arquitectura que va a usar, o sea, fueron al memorial AMIA, ¿saben dónde queda? No. Está al lado del parque del FADU, Ciudad Universitaria. Sí. Bueno, al lado está el Parque de la Memoria, es un parque muy grande. Sí, ahí. Entre una cosa y la otra hay una placita muy chiquitita que es donde se vertieron los escombros de la demolición de la AMIA. Ahí arriba se hizo una placita, es público. ¿No forma parte del parque? No, el Parque de la Memoria es el topográfico Está bien, gigante. Esta Claro. es una muy chiquitita que está ahí. Bueno, digamos, nuestras acciones tienen que llegar como a esos lugares también. Y lo tenés que poder hacer desde el anonimato. Si vos podés hacer algo desde el anonimato y sumar a la cultura disciplinaria, estás haciendo mucho mejor las cosas que exigiendo espacios de reivindicación. Y por ahí te toca en eso, por ahí te toca en trabajar en un proyecto social en el barrio 31, por ahí te toca en eso, da igual. Inclusive por ahí te toque trabajando en casas de gente de mucha plata en barrios cerrados. Hacer la diferencia ahí. Vos abajo mencionaste que trabajabas a distancia, digamos, como que el equipo estaba en distintos puntos del mundo. Y quiero saber cómo es esa experiencia o cómo cómo lo vivís vos un poco a la hora de proyectar o de, no sé, esa experiencia de trabajar, no sé, dijiste en China que tuviste y a la vez estabas haciendo un proyecto, puede ser acá o... Cuando estaba en China estaba coordinando un equipo de trabajo para un proyecto gigante allá y a su vez hacíamos concursos, hicimos miles de concursos y el estudio también seguía funcionando, estaban haciendo obra acá, entonces trabajaba a distancia con ellos. Sí. Y vos allá en China, digamos, tuviste una cultura totalmente distinta, no sé cómo es el... Es un quilombo. Es un cambio, básicamente. No hay manera de responder con simpleza. Pero sí, en relación a cómo trabajamos y cómo, yo creo que trabajamos bastante parecido a como trabaja cualquiera, de verdad tenemos como otros protocolos distintos que nos permiten como sumar. Nosotros entendemos nuestra práctica como algo muy parecido a la programación, no sé, como enchufar cositas por detrás que en algún momento se vuelven visibles y tal. Entonces para eso no necesitamos estar sentados uno al lado de otro en un escritorio. Y de hecho creemos que nos funciona mejor porque nos permite... Yo soy muy inquieto, Sí. o sea, necesito estar moviéndome todo el tiempo, ¿no? Viajo muchísimo, hacemos obra afuera también. Muchas veces viajamos o a dar conferencias o a dar clases o a hacer obra en algún lado. Entonces necesitamos como poder ensamblar con cierta agilidad en esa dinámica. Y creo que eso también nos permite estar como renovando el pensamiento todo el tiempo. Y eso está bueno también, que está en constante movimiento, siento como que el conocimiento se va expandiendo porque, no sé, como que estás ante, no sé si situaciones, pero es como que estás en un lugar totalmente distinto que decís, esto está buenísimo, no sé, como que yo siento eso, no soy tanto de viajar, pero siento que el viajar te da mucha experiencia en el sentido. Casi Sí, sin duda. como una dinámica de estimulación constante de distintos países, distintas personas, distintos... Sí, bueno, conociendo gente básicamente, no importa la banderita. Yo después de China, en China estuve un año y piquito.
volví y ya estábamos haciendo una obra que es un centro de meditación en la Reserva Yabutí, en Misiones, selva profunda. Ahí tenemos que ir. Sí, hacer un viaje. hay que llegar ahí. Es difícil. Pero es increíble, ese lugar es increíble. Y estuvimos casi, o sea, un año y pico viajando todo el tiempo. Y al año siguiente hicimos un hostel en una isla en el norte de Brasil. Entonces yo estaba, tipo, ese año viví casi todo el año en Brasil. Parece divertido, che. Es que es divertido, es muy divertido. Después en un momento hicimos una cabaña en Hungría. Ahora estamos haciendo un proyecto para una casa de verano en la costa en Holanda. No sé. Es divertido. Sí. Fantástico. Sí, un poco, bueno, un poco mucho. Romper eso, la dinámica que tenemos con la que nacimos, ¿no? En la escuela y todo, del trabajo estandarizado, de bueno, estar sentado tantas horas, que me imagino que no tienen muchos horarios prefijados. Somos un quilombo. Pero funciona. Funciona, pero porque cada uno sabe, digamos, trabajamos por objetivos. Y son todos los que formamos parte del estudio, somos muy nerds, muy enfermos. Entonces, te metiste un objetivo en la cabeza y no lo soltás hasta que... ahí hacemos, no sé, en lo que va del año hicimos 15 concursos. Somos muchos Muchísimo. Y todavía tenemos, y ahora metimos una pausa de 2 meses porque necesitamos... Está bien, descansen. Sí, no, noviembre y diciembre. Duerman. Noviembre y diciembre hacemos otros 4. ¿Se llega a procesar toda esa información, todo ese tipo de trabajo? Es que para mí, por lo menos, es como una masa de información, es se un va flujo acumulando. permanente de información que cada tanto se expresa en documentos, en cositas. Pero es una misma bola. Hay algo en relación a eso que yo de muy chico entendí, primero, acepté que soy muy caprichoso y no voy a luchar contra eso. No voy a luchar. Cuando me enfrenté, yo fui el primer empleado de Damo Fire. Primero, éramos Marcelo, Sebastián y yo, como estudiante. Cuando terminé de cursar, abrí el estudio con Andy, con mi ex socio, siendo muy pendejos y muy inexpertos. Pero lo único que sabíamos era lo que habíamos aprendido en Damo Fire. Entonces intentamos como reproducir la lógica. A los 2 años estábamos en crisis existencial los dos, que no sabíamos quiénes éramos. Tuvimos que desmontar todo eso. Y ahí entendí que para mí el conflicto es que a mí me gusta una práctica, una disciplina que por lo general a las personas las obliga a estar ancladas territorialmente a un lugar, ¿no? Porque la lógica del arquitecto es que vos pensás un proyecto y lo construís en un lugar, se construye anclado a un lugar físico. Entonces, ¿cómo haces para conciliar eso con un espíritu más nómada? Entonces yo me fui inventando mis mecanismos para lograr que mi estudio funcione en esos términos. Por eso es que no me gusta dirigir obra, no me involucro en todo eso. Porque la obra se manifiesta de alguna manera. A mí me interesa todo el otro proceso. Y eso lo puedo hacer en movimiento todo el tiempo. Para nosotros el proyecto más importante del estudio es el estudio. El proyecto conceptual del estudio. Ese trabajo lo estoy haciendo permanentemente. Y eso implica toda la parte hacia afuera, que es como las conferencias, las publicaciones, ¿sabes? Y todos los procesos internos. Que parece pintar las cosas de un color y ponerle un logo, pero no, es construir una identidad todo el tiempo. Sí. ¿Estás en proyecto o dependiendo del proyecto? No, depende mucho del proyecto. Ahora, el último tiempo, con Fran fuimos desarrollando un mecanismo que usamos mucho con nuestros cursos de las universidades y estamos usando mucho nosotros, que tiene que ver con ir estableciendo determinados diálogos con inteligencias artificiales para generar las primeras inercias de pensamiento, traducciones y avanzar sobre eso. O por ejemplo, cuando tenemos clientes particulares para hacer una casa, les pedimos tareas, al principio, muchas tareas. Una es, por ejemplo, que escriban una carta describiendo sus hábitos, sus deseos,
gustos y más, sin apelar a describir imágenes. Lo único que no pueden es describir imágenes. Y esos documentos terminan siendo material brutal. Por lo general con eso después organizamos dinámicas. A nosotros nos interesa mucho en los diálogos con los clientes como poner en crisis cada parte del programa que el otro se imagina, ¿no? Quiero una casa. Bueno, ¿qué es una casa? Una casa tiene un baño, una cocina. ¿Qué es un baño? Claro, ir bien... Sí, vamos como desarmando y analizando. Claro. Esa situación. Entonces la mayoría de los proyectos terminan teniendo más que ver con la definición técnica de envolventes y la relación de eso con dispositivos más técnicos. Son más estrategias que diseños. Por eso digo, o sea, hay mucho de lo que hacemos que se parece mucho más a la programación que a dibujar.